Bendiciones, amados. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juan José Grajeda. Esto es la lectura de la palabra. Estamos leyendo el libro de Lucas, capítulo 5. Creo que estamos tratando también la parte acerca del ayuno, ya que creo que es muy importante de verlo y tomando la premura de la pregunta que hicieron estas personas a Jesús acerca del ayuno. Hemos venido hablando acerca de eso ya en estas dos ocasiones. Esta sería la tercera vez para poder indagar un poco más y ver la parte y esto más que todo por el hecho de que va relacionado a Isaías 58. Entonces vamos a orar, vamos a entrar a leernos este tiempo y luego vamos a volver a leer lo que es Lucas 5, el 33 al 39 y luego continuar con lo referente a ese pasaje con pues, el comentario. Entonces, oremos. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por el tiempo otorgado, por la bendición que nos das de estar aquí en esta oportunidad. Te queremos pedir que nos ayudes a andar en la luz de tu palabra, en tu misericordia, en tu piedad. Ayúdanos a, mientras leemos la escritura, a comprender de ti y anhelarte a ti, Padre bendito. Ayúdanos para hacer todo conforme a tu corazón, conforme a tu gozo. Y te pedimos que nos ayudes a entender lo que tú estás mostrándonos a través de la palabra. Ayúdanos a recibir revelación, entendimiento, inteligencia, sabiduría, gozo, ver a Jesús en las Escrituras y guíanos por fuera para poder amarte, bendecirte y adorarte con todo el corazón, amado Padre. Gracias te damos, Padre y Pastor, por toda tu bendición. Ayúdanos, por favor, a ver tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Bueno, entonces, esta es donde vamos, la pregunta sobre el ayuno. Vamos a leerlo eh, y vamos a resaltar lo que hemos estado actualmente. Dice 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? 34. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? 35. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. 36. Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. 38. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice que el añejo es mejor. Bueno, como mencionamos anteriormente, hemos estado hablando sobre la pregunta sobre el ayuno. Ya mencionamos, basado en el 33 y en este pasaje, de que hay una importancia en el ayunar, de que el ayuno es algo sumamente importante, que por eso estas personas de acá le hacen la pregunta, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Así mismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Entonces le hacían esa pauta a Jesús y ya vimos un poco de no solo la importancia que está en Isaías 58, sino que también el pueblo de Israel en cada fiesta, por medio de su celebración, lo hacía a través de ayunos. Vimos un par de ejemplos ahí en Wikipedia sobre las fechas que ponían. Habían unas que le llamaban los ayunos cortos, que como 2 meses o 3 meses tenían ayunos cortos, y había un ayuno largo, que es en el mes de Tamuz, que es del 17 del mes de Tamuz hasta el 3 creo yo, del mes de Aviv, que eran prácticamente son 3 semanas, 21 días de ayunos para celebrar una fiesta. También en la fiesta de Purim, 3 meses, perdón, 3 días para conmemorar el ayuno de Esther, etcétera. Entonces ellos ya tenían un entendimiento no solo en fiesta, sino en vivencia de lo que podía significar un ayuno, y por consecuencia sabían de que alguien que es entregado a la vida en el Evangelio eh, es alguien que ayuna también. Por eso que hacen las dos referencias, es decir, Juan y el otro es los fariseos. Juan por el lado de ser nombrado y conocido como profeta del Altísimo, de que ellos también reconocían, el pueblo de Israel lo reconocía como profeta del Altísimo, y por consecuencia él también andaba en ayunos y por consecuencia enseñaba lo que significaba por la importancia del mismo.
O sea, la referencia es una referencia espiritual del lado de la luz de Cristo, una luz verdadera. Del lado de los fariseos, estamos hablando de personas que, a pesar de ser religiosas, también conocían eso y también por la misma rigidez de su misma religión, practicaban el ayuno. Y también mencionamos de que cuando se habla acerca del que es el que va justificado y el otro no, cuando dice eh, yo ayuno 3 veces a la semana y el otro dice yo soy pecador, ¿verdad? Y se agacha para pedirle perdón a Dios. Entonces también el ayuno es connotado para una manera de indicar una entrega a Dios. Y no solo la entrega, sino ya mencionamos de que pasan muchas cosas cuando una persona ayuna. Entonces, por esto mismo es la importancia con respecto a lo que acabamos de leer, de por lo menos mayormente este pasaje 33, de que ellos ya tenían un conocimiento y conciencia de las cosas que pasan cuando se ayuna y por qué es importante ayunar. También mencionamos en Isaías 58 lo es el verdadero ayuno, que lo vamos a volver a leer, vamos a leer donde nos quedamos el día de ayer. Y también mencionar de que ya vimos también en Zacarías cómo es que Dios le reclama, tanto en Isaías 58 como en Zacarías, cómo es que, creo que es Zacarías 7, le reclama a las personas de que cuando están ayunando no lo están haciendo para Dios, lo están haciendo para ellos mismos. Entonces, una de las cosas que mencionamos o que hemos mencionado estos 2 días es, uno, cada vez que nosotros realicemos un ayuno, debemos hacerlo para Dios. Dos, cada vez que nosotros vamos a hacer un ayuno, primero tenemos que pedirle a Dios saber cuándo y cómo ayunar, porque Él va a definir la mejor manera para poder hacerlo. Él ya nos puede enseñar algo y nosotros lo podemos hacer, pero lo más indicado es mejor preguntarle a Él y Él también nos podría decir el motivo por el cual ayunar. A veces no nos puede decir nada porque no estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, lo mejor es disponer nuestro corazón primeramente a ayunar, no ver la perspectiva de que si me va a dar hambre o no me va a dar hambre, no ver la perspectiva de que será que voy a durar o no voy a durar, simple y sencillamente entender de que esto es algo más que solo hacerlo, sino que Él también, Dios, sustenta y aprueba y apoya el ayuno. Por ejemplo, cuando hablamos de Moisés, que Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin comer agua, perdón, sin comer o beber, sino que estuvo en el monte 40 días y 40 noches. El quien sustentó a Moisés fue Dios Padre. ¿Y por qué? Porque le iba a ser dada el libro de la ley. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta eso para entender de que así como estuvo con Moisés, estará con nosotros en el aspecto de mantenernos espiritualmente. No necesariamente es porque alguien va a tomar un ayuno de 40 días, sino que es el hecho de la disposición del corazón y Dios va a sustentar a la persona. Yo he tenido experiencias de así mismo y no solo yo, pues muchas personas lo han hecho y precisamente una de las cosas que da es dice que no les da hambre. Y eso me ha pasado a mí como le ha pasado a varios. No les da absolutamente nada de hambre porque está respaldado por Dios y uno a veces pasa días sin comer y no tiene ni siquiera hambre. Hay días, por supuesto, quiera que no, el cuerpo a veces puede aparentemente resentir, pero uno tiene que aprender también a eso, pues es parte de de la obra de Cristo y es prácticamente negar la carne. Entonces, no lo veamos tanto del punto de vista carnal, porque hay personas que dicen, es que no, es que yo tengo gastritis. Y realmente recordemos de que el que trae sanidad es Dios. Es decir, alguien puede ayunar y mientras se da el ayuno, tal vez Dios lo sana en la gastritis. Pero también es la disposición y la fe con la cual hacemos las cosas. No le pongamos estorbos a Dios, por así decirlo, o no nos metamos en incredulidad, tampoco una falsa fe, ¿verdad? Esto, como les digo, es lo mejor que podemos hacer es ir a preguntarle al Espíritu Santo y seguir las instrucciones. Él nos va a decir exactamente. Dios nos puede decir, mire, hacer ayunos cortos, por ejemplo, por dar un ejemplo, hacerlo nomás te levantes hasta las 12 del día. O, miran, hoy solo evita la cena. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces Dios va a estar estipulando y va a dar instrucciones porque por eso mismo dice la palabra que está el Consolador que nos guiará y nos aconsejará. Es el Espíritu Santo, nos guiará a toda verdad y nos recordará todo lo que Jesús ya dijo y nos enseñará todas las cosas. Entonces es importante eso
Por eso recalco la importancia del ayuno de este pasaje que están haciendo acá, del por qué preguntaron ellos eso, porque es algo muy importante en el Evangelio, porque ayuda bastante, porque están haciendo una pregunta acerca de esto que inclusive lo relacionan con la oración. Es decir, como ya mencionamos anteriormente, está la oración y el ministerio de la palabra. La oración y el ministerio de la palabra basado en Hechos capítulo 8, no, perdón, capítulo 6. Es algo que los apóstoles se dedicaron o las personas que estaban en ese tiempo, pero no significa que nosotros no nos dispongamos a la oración y el ministerio de la palabra. Es decir, la oración y el ministerio de la palabra no es solo para los apóstoles, no es solo para los profetas, no es solo para cierto grupo de personas élite, por así decirlo, ¿verdad? Sino que la oración y el ministerio de la palabra es algo que todos tenemos que hacer. Eh, por supuesto, cuando están especificando la oración y el ministerio de la palabra, no se están relacionando única y exclusivamente a interceder, tampoco están hablando única y exclusivamente a predicar o profetizar o enseñar, sino que ya mencionamos, inclusive lo hemos hablado los días sábados, y es algo que tenemos que tomar bastante en cuenta. Igual los videos están en YouTube por si quieren verlos, son aproximadamente, llevamos 9, no hemos concluido, pero prácticamente la oración y el ministerio de la palabra es la primicia o la base, es buscar a Dios. Lo vemos en el libro de Esdras, el capítulo 7, cuando dice Esdras que Esdras dispuso su corazón, que disponer prácticamente es prepararse y motivarse para hacer las cosas. Segundo, que es inquirir, que dice que Esdras iba a inquirir en la ley de Jehová, iba a cumplirla y luego iba a enseñarla. Entonces vemos esas tres partes, pero en cuatro partes. Una primero es motivarnos para hacerlo, o tanto orar o leer la Biblia. El segundo es a través de la oración y la lectura buscar a Dios. Eso mismo nos va a llevar a que Dios nos enseñe, porque la palabra dice que Él en el nuevo pacto iba a establecer sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, y por consecuencia al tenerlo, que es por a causa de inquirir en Dios, y Él nos va a establecer esa vida en nosotros, nosotros vamos a procurar cumplirla. Al cumplirla, vamos a saber qué significa lo que estamos viviendo o lo que aprendimos tanto al escribir, a leer u orar, y cómo es que Dios nos transmite esa verdad, y luego eso por consecuencia lo vamos a llevar a enseñarlo. Entonces, la oración y ministerio de la palabra no solo se basa en predicar. Por eso que vemos cuando Pedro está en la azotea, lo primero que hace él es orar. Dice que él entra en un éxtasis y lo que hacen es bajarle eh, un lienzo donde hay animales y le dice, Pedro, mata y come. Y dice que vino 3 veces y él dijo que no porque no quería que entrara cosa inmunda en él. Luego de eso dice que lo llaman, lo llegan a buscar diciéndole que vaya a predicarle a una persona que se llama Cornelio, que es gentil. Entonces ahí está encerrado la oración y el ministerio de la palabra, porque Pedro que es ir a orar, orar para estar con Dios, no para predicar. También lo que viene Dios y le enseña, le da una enseñanza, le enseña acerca de lo que es la gentilidad y que Él purificó todas las cosas a través de su sacrificio. Y luego de aprender esa enseñanza, Él tiene la capacidad luego de ir a predicarle a Cornelio, pero tuvo que venir una enseñanza previa. Entonces, realmente el ministerio de la palabra no solo se basa en predicar, primeramente se basa en la búsqueda de Dios, el aprendizaje conforme a lo que aprendemos de Dios, y luego ya viene la predicación. Igual en la intercesión. Primero es la oración como un sacerdote, primero oro por mi Dios y por lo que ha hecho en mí y por los pecados que va a ser perdonado, y luego voy a inquirir en orar e interceder por los demás. Lo mismo hacía el sacerdote primero expiaba por sus propios pecados y luego lo hacía por el pueblo. De igual manera, cuando vemos en Salmo 51, también primero David, cuando es la oración por un verdadero arrepentimiento, primero ora por sí mismo y luego ora por su pueblo. Y eso lo pueden ver cuando leen Salmo 51. En los últimos pasajes pide él por Israel. Al principio comienza a declarar su pecado y justificarse y pedir todo lo necesario para que él pueda arrepentirse y volverse a Dios. Y al final lo que hace es orar por su pueblo. Entonces, David en ese caso es un modelo de un sacerdocio del nuevo pacto. Ahora, regresando a la parte del ayuno. Entonces, cuando hablamos de ayuno, estamos relacionándolo con lo que es tanto la oración como el ministerio de la palabra en el sentido propio de la integridad o acercamiento a Dios a través de un ayuno.
El ayuno se da de muchas maneras, de muchas pautas, y por como recalco, ellos ya sabían lo que eso significaba y Jesús también sabía lo que significa un ayuno. En términos actuales, el ayuno puede servir para entrar en una comunión más alta con Dios, por lo que vamos a ver, lo que acabamos de ver aquí, lo que vamos a ir viendo. También lo podemos ver como un aspecto de guerra espiritual, lo podemos ver también como un aspecto de conocimiento o inclusive de un dolor extremo para recibir una respuesta a causa de algo muy, muy fuerte a nuestras vidas y que eso nos puede entrar en ser radicales en una entrega por causa de muchas razones y puede servir para muchas otras cosas. Pero como recalco, aquí en el 30, por lo menos en este pasaje de Lucas, hablan de dos cosas, la vestimenta y los odres, que es lo que vimos acá, perdón, y cuando él también habla de las bodas. Entonces él hace una relación del gozo con el no ayunar y también habla de que cuando se ha quitado el gozo, es decir, el amado o la fiesta, la alegría, van a tener que ayunar. Pero no necesariamente está hablando de lo que sucede, sino que del tiempo, es decir, no es tiempo para hacerlo. Es como que alguien estuviera en un lugar de luto y de repente se comienza a reír y se la pasa riendo, o sea, no es el lugar para hacerlo. ¿Me entienden? No es el lugar. Es como, por ejemplo, hay demasiado sol y yo agarro como 20 suéteres, ¿no? Y me ando con el montón de suéteres porque hay mucho calor. Lo único que va a pasar es de que me va a dar mucho más calor. O que yo, por ejemplo, ande en pantalonetas sin playera cuando esté nevando. O sea, no es el tiempo, no es el momento, no es la ocasión, no es lo indicado. A eso es lo que hace referencia Jesús acá cuando habla acerca de las bodas y cuando Él ya no esté van a tener que ayunar. Mientras tanto pueden comer y beber. Y recalcamos también de que lo que dijo el apóstol Pablo es eh, de que el que no come, para Dios no come, y el que come, para Dios come. Entonces nosotros tenemos que saber y tener también entendido en nuestra manera de vida de que si yo voy a ayunar, lo tengo que hacer para Dios, no para mi propio propósito. No que voy a ayunar para que a alguien le vaya bien, no le voy a ayunar para que esto suceda, no, ayunar para que Dios, para hacer lo que Dios necesite porque sus pensamientos no son mis pensamientos. Así como está el cielo o la tierra, así son sus pensamientos acerca de mí. Entonces lo mejor es ir a preguntarle a Dios y preguntar cuándo hacerlo. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que indica acá acerca de las bodas. Lo otro es como mencionaba, que Jesús indica una parábola y la encierra en la parte de la vestimenta y el yugo y habla de lo viejo y de lo nuevo, tanto en la vestimenta como en, perdón, en el odre. Entonces, tomarlo en cuenta porque ya vimos que eso hace referencia a un cambio de naturaleza, también hace referencia al depósito que uno prepara para que Dios haga colocar su espíritu en nosotros. Y por eso vamos ahorita a tocar ya Isaías 58, que era donde nos quedamos ayer, y de lo que hablamos acerca de, uno, no hacer las cosas solo para nosotros mismos. Y lo segundo era también de que, por ejemplo, habla de lo que es el verdadero ayuno, el versículo 6 que habla de cuatro cosas. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, uno, soltar las cargas de opresión, dos, dejar libres a los quebrantados y tres, romper todo yugo. Esto de acá, como mencionamos ayer, se basa en el principio y mandamiento que dejó estipulado Jesús, y no solo Jesús, sino que como dice el libro de 2 de Juan, lo que hemos recibido desde el principio. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una ligadura de impiedad, algo que me está ligando, algo que me está esclavizando, por consecuencia no me va a permitir amar a Dios. Entonces yo necesito romper esa ligadura. ¿Para qué? Para poder amar a Dios como se debe y a consecuencia yo voy a poder amarme a mí mismo y amar a mi prójimo. Caso contrario, no se va a poder hacer. Por eso que aquí en estos aspectos regularmente habla también, por ejemplo, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, porque yo no únicamente yo voy a estar quebrantado o con carga de opresión, sino otra persona también va a tener esa carga de opresión. Y por más que yo quiera tratar de liberar a alguien, no lo voy a poder hacer porque yo también estoy preso con él. Es como que estuviera alguien en una cárcel.
y él quiere liberar a otra persona, no va a poder porque él también está preso. Entonces no se puede hacer eso, no se puede, estoy yo atado de manos y querer desatar a otra persona de manos, no voy a poderlo. ¿Por qué? Porque yo tengo atadas también las manos. Entonces tenemos que entender esa parte. Por eso el mandamiento es primero amarás al Señor tu Dios, no amar primeramente a mi prójimo. Primero tengo que amar a Dios. Si yo no voy a la fuente del amor, no voy a poder amar a otra persona. Es como que yo le quisiera dar agua a alguien y no tengo agua. ¿Cómo le voy a dar agua? No tengo. Entonces por eso tengo que ir a la fuente. Voy a la fuente, tomo esa agua y ya le puedo dar a él. Pero si en dado caso, en este ejemplo que estamos tomando, vengo yo también tengo sed y estoy a punto de morir, y la otra persona tiene sed y está a punto de morir, y yo vengo y voy a la fuente y agarro agua solo para él, me voy a morir en el camino y nunca le va a llegar el agua a la persona. Pero si yo vengo, voy a la fuente, tomo de esa agua, primero yo me fortalezco un breve corto en corto tiempo, entonces yo puedo agarrar esa agua y tengo la capacidad para llegar a la otra persona para darle el agua. Entonces pasa lo mismo acá. Mm, Primeramente, el ayuno me va a servir para que yo genere una libertad hacia mí mismo. Y a consecuencia, eso también va a provocar de que yo pueda generar una libertad para otras personas. En el sentido de que yo soy un arma de Dios o un utensilio de Dios o un instrumento de Dios para poder obrar en otra persona. Entonces, por eso es esta parte acá. A veces nos enfocamos tanto en en las demás personas que nos olvidamos de Dios primeramente y luego de mí mismo. Y no es un egoísmo, no es un egoísmo por el principio que la misma Biblia dice, hipócrita, ¿por qué no primeramente quitas la viga que está en el ojo tuyo para luego quitar la paja que está en el ojo ajeno? Entonces Dios mismo está exigiendo a través de la escritura que primero vele por mí, pero no en un egoísmo, porque un egoísmo es solo velar por mí, pero en una verdad de amor, yo al velar por mí estoy entendiendo y sabiendo que si yo velo por mí, automáticamente estoy velando por los demás. Cuando hablo de velar, estoy atento. Por eso la palabra dice que Jesús mismo dijo en una oración, por eso Padre, yo me santifico para que ellos sean santificados en mí. ¿Por qué? Porque me estoy enfocando en mí, sabiendo que si yo me enfoco en mí, los demás van a ser también bendecidos. Por eso, pero primeramente tengo que ir primero a abocarme a Dios. Lo más importante de todo siempre es ir con Dios. Dios conoce las cosas. Alguien dirá, es que las personas tienen que ser salvadas. Por supuesto, las personas tienen que ser salvadas, pero el que está más atento a que las personas sean salvas es Dios mismo. Nosotros no. Nosotros tenemos un conocimiento corto y un entendimiento corto de la salvación. Dios conoce a plenitud. Por eso tenemos que ir a abocarnos en él. Uno quiere ir a veces ir a correr a la calle y predicar, pero lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Dios y que Él nos diga lo que debemos y no debemos hacer. Y una de las cosas que nos va a pedir a veces es entrar en ayuno. ¿Para qué? Para ser libres. De consecuencia, no podemos libertar a otros porque nosotros mismos estamos oprimidos. De igual manera, lo que hablamos ayer de los yugos es cuando se coloca un yugo, estamos hablando de dos. Por eso Jesús decía, venid a mí y colocar mi yugo sobre mí, porque mi yugo es ligero y fácil mi carga. Estaba hablando de que Él es el buey, lo que vimos ayer, que es el buey maduro y que donde Él va, nos va a empujar porque estamos pegados a Él. Vamos a mostrar otra vez la imagen para que vean los que no pudieron verlo el día de ayer. Vamos a ver aquí. Entonces, esta es la imagen del yugo, ¿eh? Entonces, cuando hay un yugo, hay dos bueyes. Regularmente hay un buey mayor y un buey menor, porque el buey mayor es el que dirige. Entonces, el buey mayor, en este caso, cuando dice Jesús, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Lo que Jesús está diciendo, miren, ustedes les colocaron un yugo de opresión. Hay un buey más grande que los está guiando a ustedes. Puede ser esclavitud, puede ser opresión, puede ser ustedes mismos poniéndose una opresión, puede ser un demonio, un espíritu, cualquier cosa que los está guiando. Por eso Jesús dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Colocad mi yugo sobre vosotros, me fácil mi yugo y ligera mi carga. Es decir, ustedes están haciendo lo que ustedes quieren, por causa de llevar su propio yugo, por causa de llevar un yugo que no es el mío, se están cansando y se están fatigando. Coloquen mi yugo. Es decir,
Yo soy el buey que los va a dirigir en obediencia hacia el Padre, pero tienen que ser guiados por mí. Porque imagínense esto de acá, si uno agarra para la derecha y el otro agarra para la izquierda, ¿qué hacemos? No avanza. Pero el que tiene mayor poder es el que va a guiar, aunque este buey, el de la derecha de acá, se quiere ir para un lado. Si este güey de la izquierda tiene mayor poder o mayor fuerza, lo que va a hacer es automáticamente someter al otro a que se dirija bajo la dirección de este. Entonces, por eso es que Jesús tenemos que sujetarnos al yugo, porque aunque nosotros queramos ser rebeldes, por así decirlo, queremos ser eh, necios o algún otro pecado, lo que va a hacer el yugo de Jesús es automáticamente, aunque queramos pecar, nos va a dirigir hacia la verdad. Aunque sea arrastrados, por así decirlo, porque el poder está en él, pero porque nos pusimos su yugo, porque el yugo es de dos. Por eso la misma Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, porque cuando alguien se une en yugo desigual, lo que va a provocar es que va a guiar a otra persona hacia donde la otra persona, la persona más fuerte, por así decirlo, se va a dirigir. Si una persona, por ejemplo, cuando se casan dos personas en yugo desigual, por supuesto, la mayoría de veces cuando se habla de yugo desigual es hablar acerca de un hombre y una mujer que se casan, que tal vez uno es religioso y el otro no es religioso, eh, por consecuencia, uno lo que va a hacer es llevarlo a pecado y el otro va a tratar aparentemente de llevarlo a una religión. Y estoy hablando de religión cualquiera para no nombrar algo. ¿Entiendes? Por ejemplo, si hay un budista y un musulmán o un budista y alguna otra religión, pues va a haber conflicto, quiera que no, porque tienen diferentes creencias. Están en un yugo desigual. No van a poder avanzar igual, no van a poder formarse igual. ¿Por qué? Porque hay diferencias muy marcadas acerca de la enseñanza y regularmente el que va a pagar el problema va a ser el niño, el hijo. Por esa causa nosotros debemos entender lo que significa yugo desigual. El yugo desigual no implica, como antes mencioné, no implica el yugo desigual necesariamente que sean de diferente religión. Es decir, ambos pueden ser de la misma religión, pero con un diferente pensamiento. Y yo cuando hablo de religión es porque es el concepto coloquial que se utiliza en el mundo, o formal, si lo queremos llamar así, pero más que todo es el creer. Entonces, ambas personas, como el ejemplo que ya he mencionado yo, pues lo que menciona personas es, ambas personas pueden estar en la misma iglesia, pueden recibir la misma enseñanza del mismo pastor, si lo queremos llamar de esa manera, todos los domingos, pero si esas dos personas al estar ahí, tienen diferente comunión con Dios, tienen diferente fe en Dios, pueden estar en el mismo yugo desigual, aunque vayan a la misma iglesia y aunque estén escuchando la misma prédica los domingos del mismo pastor. Pueden tener una diferente manera de pensar y una diferente obediencia a Dios. Y tal vez una persona va a estar dispuesta a que la manden a otro país y la otra persona no va a estar dispuesta a nada más que quedarse en su casa o explicando o enseñando la palabra aquí. Entonces no hay una misma manera de pensar, no hay un mismo yugo, no hay una misma dirección, no hay una misma obediencia. Entonces, a eso es lo que va el yugo desigual. Si ustedes van a examinar la palabra yugo desigual que aparece, creo que es en el 1 Corintios, 2 Corintios, o no recuerdo bien específicamente la cita, pero lo podemos buscar. La palabra yugo desigual es una palabra compuesta que habla de que es diferente enseñanza. Ese es el significado de la palabra, es que es diferente enseñanza. Y cuando habla de diferente enseñanza o diferente didascalos, está hablando que no es o didascalos, que significa la palabra que se usa para enseñanza apostólica. Didascalos significa una diferente enseñanza. No os unáis en yugo desigual. No se unan en una diferente enseñanza. Eso es lo que está hablando en el pasaje. Diferente enseñanza. Cada persona puede tener una diferente enseñanza. Por eso no hay que unirse. Ahora, cuando habla de romper los yugos, de romper tu yugo, todo esto iba a romper todo yugo. ¿Por qué? Porque una persona puede estar unida a otra persona. Ojo, antes de estar casada, porque ya casado ya no podemos hacer nada. Pero el aspecto a lo que quiero llegar es romper el yugo, romper aquello que me está dirigiendo a algo que no procede de Dios. Si hay un demonio, un espíritu inmundo, alguna potestad, algo que me esté guiando al pecado, que tiene un yugo, es decir, como cuando vemos el yugo, están unidas las dos personas o la entidad, es decir, que hay, por ejemplo, hay un espíritu de fornicación encima de la persona, porque uno se sujetó bajo ese yugo. Entonces lo que va a pasar es que el espíritu de fornicación va a ir a fornicar, como uno está pegado a ese espíritu,
Entonces lo va a guiar a uno. Igual suena con las cargas de opresión en los trabajos, igual puede ser con algún otro pecado, por ejemplo, la soberbia o la altivez. La persona está sujeta a ese yugo y por más que se quiera mover, porque el que tiene mayor poder y autoridad ahí es el pecado de altivez, va a guiar a la persona a ser sujeta a la altivez porque es el fue con mayor fuerza y la altivez va a dirigir hacia dónde ir. Por eso es romper todo yugo, ¿me entienden? Entonces, esa es la causa principal. Por supuesto, en un matrimonio hay muchas cosas que se dan, pues, pero a lo que quiero llegar es que se va a romper con esas cosas a la hora de ayunar. Por eso mismo Jesús dice, perdón, Dios le dice a Isaías que por esto fue que él estableció el ayuno, para realizar esto que estamos viendo en el 6. Y eso es lo que estamos viendo en el 6, de todo lo que ocurre en el 6. Ahora veamos el 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces vamos a ver otra vez, dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo y lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces vemos aquí que hay otra referencia acerca de lo mismo, pero mencionemos que, o démonos cuenta que dice, no es que partas tu pan con el hambriento. Aquí hay que ver los aspectos tanto espirituales como físicos. Es decir, una de las cosas que va a hacer el ayuno, que vimos que es romper ligaduras, etcétera, es de que me va a librar del egoísmo. ¿Por qué? Porque librarme del egoísmo es porque cuando yo tengo egoísmo, yo no puedo proveer o darle a alguien algo porque no lo tengo. O sea, yo puedo tener un montón de panes, si lo queremos decir, inclusive una panadería, pero si yo soy egoísta o yo soy codicioso, lo que sea, yo me voy a quedar con todo ese pan y aunque mire toda la gente hambrienta, yo no lo voy a dar. Por eso mismo la libertad que ocasiona el versículo 6 me va a llevar a romper con ese egoísmo y por consecuencia a dar lo que tengo. No es que partas tu pan con el hambriento, significa que yo tengo un pan entero, voy a agarrar la mitad y le voy a dar a la persona al otro. O sea, yo me estoy aprendiendo a despojar, me estoy aprendiendo a dar, estoy rompiendo con el egoísmo. Por eso es esta causa, como le digo, no solo el hecho de, le voy a dar a los demás, sino que yo tengo que entenderlo. Yo tengo que conocer lo que está pasando. Por eso dice, y a los pobres errantes, albergues en casa. Y cuando veas al desnudo, bueno, aquí como recalco, esto no es solo el ámbito físico, sino cuando hablamos de espiritual, significa que yo tengo palabra de Dios. Dios me dio aunque sea un versículo. Porque alguien puede decir, no, es que yo no conozco mucho la palabra, hermano, que etcétera, etcétera. Bueno, eso es normal, ¿me entiende? Pero sí, como mencionamos, puede tener un testimonio, cómo Dios lo sacó, de donde lo sacó. Ese es el pan que usted lo sustenta. Usted puede tener un solo versículo, uno solo, y ese versículo lo puede compartir. Hermano, pero yo solo me sé que Dios es amor. Bueno, comparta. Dele al que no tiene, al hambriento. Porque las personas no tienen conocimiento de amor, no tienen conocimiento de verdad. Ese es su pan de vida, es Jesús. Compártalo con alguien. Y compartirlo no solo estamos hablando de hablar a las personas, porque es parte, sino que ahora con todas las redes sociales y todo lo que hay, entonces, ¿por qué no colocar en el estado de WhatsApp un versículo de la Biblia? Ahí está compartiendo el pan con el hambriento, porque la persona tal vez en todo el día nadie le dio una palabra de vida, nadie le dio el pan de vida que es la palabra de Dios, y tal vez las personas que inclusive son creyentes ni siquiera leen la Biblia, entonces ellos son como personas que están hambrientas, no han comido su pan del día, no han desayunado, no han almorzado, no han cenado espiritualmente. Entonces, cuando uno coloca a veces un versículo en una red social, un estado de WhatsApp, esas personas que no han siquiera leído un versículo en el día, el único versículo que, porque están atentos a leer el WhatsApp o los estados de WhatsApp, todas las demás personas les ofrecen comedia, les ofrecen inclusive imágenes tan morbosas, comparten pues, un videojuego en los estados de WhatsApp, pero usted va a ser el único que tal vez va a colocar un versículo en el estado de WhatsApp. Y ellos, por querer curiosear, al ver su estado de WhatsApp, van a ver un versículo de la Biblia. Entonces ahí está compartiendo el pan con el hambriento. Y a veces ocurre de que esas personas que ven el WhatsApp, de repente le escriben a uno aparte y le dicen, mira, ¿y qué significa tal versículo? No lo entendí. O ponen a veces amén. Pues uno se da cuenta de que uno no sabe si Dios lo está usando a uno para darles una respuesta, proveerles un pan de vida. Entonces a eso se refiere
con dar un par con lamento. Eso también puede hacer en Facebook, uno coloca un versículo en Facebook. Puede también ser de que uno le mande un versículo a una persona, porque uno está compartiendo el pan con el hambriento. Ellos no tienen comida espiritual, uno se la está proveyendo. No es necesariamente inclusive ponerse a uno a hablarle a alguien de Cristo, es parte también, ¿me entienden? Inclusive si hay dos creyentes en el mismo lugar, en el mismo, en el mismo trabajo, por así decir, compartir también con la persona que es creyente en el mismo trabajo. No significa que yo estoy en el mismo trabajo, yo trabajo con esa persona y me la voy a pasar hablando de cosas del trabajo o otro montón de cosas. Inclusive uno puede apoyar para que otra persona en el trabajo, tal vez no, él no busca a Dios y uno sí lo está haciendo, apoyarlo para que él también busque, pues. Por supuesto, todo es dirección bajo el Espíritu Santo y también de que la otra persona quiera. Porque a mí me ha pasado de que hay personas que han sido que son creyentes, yo los invito a leer la Biblia en el almuerzo, es decir, tenemos una hora de almuerzo en el trabajo, bueno, leamos, comamos media hora y leamos la Biblia media hora, y prácticamente me lo han negado en dos empresas, de dos personas que son creyentes, eh, que me han hablado de esa parte. Uno que ni siquiera me puso atención y me dijo, mira, no, bueno, está bien, por mí no hay problema, pues yo igual lo voy a hacer, es decir, yo voy a comer y después voy a leer. Punto. La persona no lo quiso hacer, eso ya es decisión de él. Yo no puedo hacer nada. Por lo menos yo traté de compartir. Es decir, traté de partir mi pan, es decir, agarré mi tiempo para decirle, mira, leamos. Él no me recibió la mitad del pan, por así decirlo. Bueno, entonces yo no puedo hacer nada. Hasta ahí no puedo hacer nada, pero yo ya lo hice. En otra empresa pasó lo mismo. Una persona creyente me dijo, mira, yo le dije, mira, vamos a leer a la hora del almuerzo. Y él me dijo, no, porque yo respeto mi trabajo. Yo dije, ¿cómo así que respeta su trabajo? Pero no entendí la referencia a respetar su trabajo, de leer la Biblia en tiempo del almuerzo, si igual va a agarrar el teléfono y se va a poner a jugar un videojuego, o va a agarrar el Facebook y se va a poner a ver el Facebook, o se va a poner a hablar con otras personas haciendo chistes de cualquier tontera, o va a ponerse a ver televisión. Entonces no entiendo por qué eh, leer la Biblia es no respetar su trabajo, si va a hacer cualquier otra cosa fuera de Dios. Más bien va a honrar a Dios dentro de su trabajo. Yo digo esto porque a mí me ha pasado que Dios me ha honrado a causa de yo tomar espacios de mi almuerzo para leer la Biblia. Entonces, a lo que voy es con eso, el partir el pan con el hambriento. No significa necesariamente y comenzar yo, o lo que yo estoy haciendo ahorita en Facebook Live, o comenzar a enseñarle a un montón de gente allá afuera, sino con aspectos básicos como compartir un versículo a quien Dios le ponga, o en WhatsApp. Si uno es tímido de compartirle a otra persona, puede poner en WhatsApp. Y si uno tiene como 100 amigos, pues por lo menos unos 20 van a haber estado, ya son 20 personas que recibieron un versículo del día. Esto sin comprender pues que hay más redes sociales y que pues, a veces uno lo puede compartir. Cuando dice también, y a los pobres errantes, albergues en casa, también no significa necesariamente meter a alguien físicamente a una casa. También significa pues llevar a alguien a la iglesia, o a alguien, como en este caso, por ejemplo, invitarlo a estas reuniones de lectura. Es como una casa espiritual. Y también cuando habla en casa, albergues a los pobres en casa, también significa de que si alguien tiene una necesidad espiritual de algo, pues que a veces uno lo llaman, o tal vez vienen y le tocan la casa, mira, fíjate que tengo este problema, uno pues albergarlo, porque él es un pobre errante que no sabe para a dónde ir, ¿me entienden? O sea, él no sabe, no tiene a nadie más que le diga nada acerca de algo, solo conoce a una persona que es creyente, que fue su amigo de la infancia tal vez, y que él ahorita se aboca a Dios, y el único que conocen para abocarse a Dios es a uno. Tal vez no tienen como le dijeron, como la pauta de ir a meterse en una iglesia porque tal vez les da pena. O tal vez no van y específicamente van al pastor porque el pastor de esa iglesia sabe ni qué va a pensar. No porque el pastor sea malo, sino porque el concepto a veces que nosotros tenemos cuando no estamos en Cristo es diferente al que ya una persona está en Cristo. Entonces a veces tienen más confianza de acercarse con alguien que conocen, que tal vez conocieron en la infancia, conocieron en el trabajo, o conocieron en algún otro lugar, y se abocan a la persona. Entonces nosotros no podemos estarlos rechazando. Si alguien viene y me toca a mí y me dice, mira, ayúdame, y que es una persona que yo conocí, pues yo lo tengo que albergar porque él está errante, él no sabe a quién acudir. Entonces él es un errante porque no sabe a dónde acudir. Entonces, si viene a mí, en este caso, o a cualquier persona, lo que tengo que hacer es recibirlo.
O, por ejemplo, en dado caso que a veces lo llamen a uno a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, diciéndole, contando los problemas, uno está albergándolo en su casa. No necesariamente en el sentido de que me llevó a tocar a la casa, sino que me llamó temprano. Significa que yo soy una casa y yo tengo que aprender a recibirlo. ¿Me entiendes? Y tomar eso en cuenta, pues, porque no sabemos qué problemas puede tener cada persona. Por ejemplo, a mí en ciertas ocasiones me han llamado a 2 de la mañana, y a veces ha tocado atender de que de repente se echan en llanto, pues. Entonces, eso significa albergar a alguien en casa. Tener la capacidad para tener esa parte, pero como, por consecuencia el ayuno va a habilitar para poder hacer estas cosas. Dice que cuando veas al desnudo, lo curas. De igual manera también significa cubrirlo con la palabra, con el Espíritu de Dios, en el sentido de abrazarlo en el aspecto espiritual, es decir, de que cuando la persona venga, uno lo aprenda a recibir. Entonces uno lo está cubriendo, porque uno le comienza a cubrir con la palabra de Dios. Uno dice, mira, no es que Dios es hermoso, Dios te va a ayudar, Dios te va a socorrer, pero también ten cuidado de no caer en los mismos pecados por esto, 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 esto. Entonces uno lo que está haciendo es cubriéndolo de todo lo necesario para que no caiga en lo mismo. Ya, pero también depende de la persona que lo haga o no lo haga. Es como, por ejemplo, cuando hablamos del ejemplo del clima, hay alguien que tiene mucho frío, entonces uno cuando mira que tiene mucho frío, bueno, mira, te voy a dar mi suéter, pues, o te voy a prestar un suéter. Uno lo está cubriendo porque tiene mucho frío. De igual manera, cuando alguien está en tinieblas, que alguien tiene, que tal vez solo tratan mal, lo ofenden, etcétera, cuando uno le dice, mira, no es que Dios te ama, Dios te bendice, Dios te va a fortalecer, Dios te va a socorrer, es como que uno estuviera poniendo un abrigo. Si él permanece con el abrigo, se va a mantener con calor. Si él se quita ese abrigo, él va a tener frío otra vez. Eso significa que si él permanece en la palabra, si él se sigue cubriendo con la palabra de Dios, él va a permanecer con calor. Caso contrario, se quita ese suéter espiritual, si lo queremos llamar así, él va a tener, sí, él va a tener frío, pero fue ya la decisión de él. Entonces, a eso es lo que se refiere con el ayuno, de lo que estamos hablando aquí, de lo que puede ejercer el ayuno. Vamos a avanzar. Me estoy tomando el tiempo con esto, Isaías 58, y tomando en base la pregunta acerca del ayuno, para resaltar la importancia, y por eso lo estamos reclamando, aunque ya llevamos 3 días y en parte repetí un poco lo mismo al inicio, pero es por la misma importancia que le debemos colocar al ayuno. Ahora vemos el 8, creo que veamos el 8 y con eso creo que vamos a terminar. Dice el 8: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, veamos la palabra aquí que es bien importante. Dice, entonces nacerá tu luz. ¿Me entienden? Es como cuando alguien viene pero, eh, por ejemplo, alguien toma unas vitaminas o alguien toma agua, dice, entonces tu cuerpo estará hidratado, entonces te dará más fuerzas. Entonces, igual pasa acá. Aquí está diciendo de que si ustedes hacen lo que está ahí arriba, es decir, ayunar para Dios, hacerlo en el tiempo indicado, hacerlo con la motivación necesaria, que la motivación es esta, y también de esta forma, para romper las ligaduras, para eso, etcétera, etcétera. Si ustedes lo hacen con este sentir, lo hacen para buscar libertad, para acercarse a Dios y esa libertad y esa comunión con Dios, para que eso vaya hacia otras personas, entonces, como resultado, como consecuencia, como conclusión, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. No se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, nacerá tu luz como el alba, es decir, Jesús se va a hacer más manifiesto en mí. Voy a andar más como Jesús. También dice, y tu salvación se dejará ver pronto. La manifestación de la salvación de Dios se va a dar cada día más en mí. Tanto también reflejarlo Jesús en mí como el que yo exponga de mejor manera la salvación del Evangelio y también la vida del gozo de su salvación en mí. El gozo de su salvación se va a hacer más fuerte en mí. ¿Qué más? E irá tu justicia delante de ti. Cuando habla de justicia delante de ti, está hablando de Jesús va delante de mí, porque Él es la justicia, es decir, que todo lo que yo haga va a ser dirigido por Dios, porque Él va delante de mí, porque si, por ejemplo, cuando hablamos de guías, por ejemplo, en turismo o en algunas otras cosas como los museos, etcétera, Él es un guía. El guía que se encarga de guiar. Y como uno lo tiene enfrente, ¿qué hace? Seguir al guía.
hacia donde Él va, uno va. Entonces aquí también dice, e irá tu justicia delante de ti. Es decir, la justicia de Dios va adelante y yo lo voy a seguir. A donde quiera que Él vaya, yo voy. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, ¿qué significa la gloria de Jehová? La gloria de Jehová es su espíritu. Su espíritu estará siempre protegiéndome, siempre con una gloria en mí. Entonces, por eso es la importancia del ayuno. Y pues, recordemos de que el pueblo de Israel, ellos conocían Isaías 58. Ellos, es más, se lo sabían de memoria. Y también no solo eso, sino que lo enseñaban. Es por eso de las pautas de las cuales le preguntan a Jesús por qué tus discípulos no ayunan. Si alguien tan importante, como recalco, como Juan el Bautista y como los fariseos lo hacen, ¿por qué ustedes no lo hacen? Es, si lo pongo un ejemplo terrenal, es por así decirlo, que hay un empresario sumamente famoso y hay otro también que también está tal vez en otro país y que también le ha funcionado. Dice, mira, ¿y por qué tú no has hecho eso? ¿Por qué ellos hacen eso y tú no lo haces? Y tal vez tú eres más exitoso que ellos. ¿Me entiendes? Entonces, con recalco, cuando Jesús le dice acerca del ayuno, no está diciendo que no es importante el ayuno. Le está diciendo que sí es importante, pero es necesario saber colocarlo en algún tiempo. Es saber la manera de hacerlo, pero es importante. Sabemos que Jesús ayunó. Uno de los ayunos que se muestran es los 40 días que él hizo de ayuno en el desierto. El otro ejemplo que se muestra es cuando Jesús comienza a predicar y enseñar con la multitud. Creo que estuvo 3 días con ellos, no sé cuánto tiempo, y no comió nadie hasta el momento que hicieron la partición del pan. También, si vemos cuando es la mujer samaritana, cuando le hablaba al pozo, él también tenía hambre y le pidió de beber y tenía sed también. Y los discípulos, es más, iban a ir a comprar comida, pero cuando le quisieron dar de comer, dijo Jesús que no, porque su comida es hacer la voluntad del Padre y él no comió ahí, es decir, él estuvo ayunando. Entonces, a eso es lo que quiero llegar. Jesús sí ayunó, pero eran los tiempos, en la manera de realizar los ayunos. Por eso es importante que Jesús no está diciendo que no se deba ayunar, recalcamos, Él no está diciendo que no se deba ayunar, todo lo contrario, está diciendo sí se tiene que hacer, pero en el momento indicado, en el tiempo correcto y con la motivación correcta. Entonces lo dejamos acá, igual el día de mañana vamos a continuar con del 9 al 2 para concluir acerca del ayuno, por lo mismo, por la importancia que es esto, por eso me estoy tomando el tiempo de remarcarlo basado en la pregunta que él hizo y por qué es de que esa pregunta tan concisa, por qué es tan importante. Entonces vamos a orar para cerrar. Bueno, Padre, gracias te damos por este tiempo de oración, de lectura, te agradecemos por la oportunidad que nos das. Te pedimos en nombre de Jesús que ayudes a cada uno, que nos ayudes a entender la importancia del ayuno y poder hacerlo también. Sabemos que el enemigo también está al acecho de, sabe de que si ayunamos vamos a crecer, y por eso que también nos impide de diferentes maneras ayunar. Así que te pedimos en nombre de Jesús que nos ayudes, por favor, Espíritu Santo, a ser dirigidos en ayuno y oración y saber cuándo hacerlo y cuándo no, y también ser sabios para realizar los ayunos. Te agradecemos, Padre bendito, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes y te suplicamos en Cristo Jesús que nos sostengas en tu verdad y en tu justicia. Te agradecemos por todo el amor, la bendición y la gracia y te pedimos que bendigas y santifiques a cada persona en Cristo Jesús. Te entregamos este tiempo y gracias, Señor Padre, por estar con nosotros y permitirnos tener tu revelación en amor y en justicia. En el nombre de Jesús, Padre amado. Amén. Entonces, gracias por leer con nosotros. Dios los bendiga y los guarde y nos vemos primeramente Dios el día de mañana.